Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video voy a darles el pronóstico astrológico para el mes de octubre. En resumen, realmente es un mes un poco tenso. Inicia con mucha actividad porque el 2 de octubre tenemos el último eclipse de esta temporada de eclipses que acabamos de tener. Y por ende inicia con mucha activación, hay mucho sucediendo. Siempre los eclipses son momentos bastante intensos, como lo expliqué en mis últimos videos. Pasado de eso, realmente octubre de muchas maneras es la historia de lo que está sucediendo con Marte en Cáncer. Marte que muy prontamente, ya para diciembre, va a tornarse retrógrado, que es uno de los eventos más impactantes del final de año. Además de, vamos a estar explorando la historia que van a estar contando Marte en Cáncer y su oposición con Plutón en Capricornio. Y Plutón en lo último, el último destello que va a tener en este signo. La interacción de estos dos planetas realmente marcan la segunda parte del mes. En medio del mes tenemos interacciones interesantes con otros planetas, pero realmente la historia de este mes es eclipse, Marte en Cáncer, oposición Marte y Plutón. Entonces se viene un mes un poco lleno de situaciones que tal vez no vamos a ver venir o que también nos van a ayudar a entender una historia que vamos a estar viviendo desde ahorita en octubre hasta realmente abril del próximo año, porque todo el inicio del próximo año y finales de este estamos viviendo realmente esa historia de Marte retrógrado. Entonces, sin más, muchísimas gracias por ver este video. Como siempre, recordá suscribirte si no estás suscrito a este punto, darle like, ponerme en comentarios qué te parecen estos pronósticos y entremos de una vez a los eventos de este mes. Necesariamente tenemos que empezar hablando del eclipse que tendremos este 2 de octubre. Es un eclipse que se da en el signo de Libra. Es el último eclipse que vamos a tener en Libra en general por bastantes años, más de una década ya no vamos a tener eclipses en Libra. Y realmente es el último eclipse que tenemos de este tipo, que es una luna nueva, es un eclipse solar que se da en Libra. Que nos está realmente terminando, nos está dando una historia o nos está agregando un componente a la historia que empezamos desde el año pasado con los eclipses en Libra y Aries. Esto es muy importante considerar que, como he mencionado varias veces, los eclipses se dan en una serie que dura alrededor de año y medio, 2 años. Estos eclipses ya tuvimos la primera instancia en octubre del año pasado, ahí comenzamos una historia. Te ayudaría muchísimo considerar qué sucedió en tu vida hace un año. Algo comenzó, algo terminó. Si conoces tu carta astral, sería muy recomendado y me parece que en mi canal tengo videos para hablando un poco de estos eclipses, entonces puedes ir a revisar eso también. Pero básicamente es revisar a qué casas astrológicas, y en particular yo lo hablo de esta manera porque utilizo el sistema de casas de signos enteros, que entonces cada casa corresponde a un signo. Entonces, con base en ese sistema de casas, ¿a cuál casa corresponde Aries y Libra en mi carta? Y así yo voy a saber, dependiendo de mi ascendente, básicamente cuáles son las dos áreas de mi vida que han estado viviendo esa historia de inicios, de finales, de situaciones que eran fuera de mi control, que me trajeron a nuevas historias, me terminaron otras, y que son básicamente cuentan una historia por ese año y medio. A este punto tuvimos esos eclipses en octubre, tuvimos otros eclipses en abril, en marzo y abril también vivimos parte de esa historia. Entonces considera, bueno, qué más sucedió en marzo y en abril. Hubo más partes de la historia que conociste. De nuevo, los eclipses son esos momentos de clímax. También nos revelan tal vez situaciones que estuvieron sucediendo en los meses entre los eclipses, que tal vez era una energía subyacente, pero ya en el eclipse se hace muy visible. Y entonces, y por ende, este eclipse que vamos a tener ahora, el 2 de octubre, es parte de esa historia. Ya el eclipse como tal y cuáles son las configuraciones que tiene el eclipse, bueno, es una energía un poco complicada o en particular emocionalmente. Pueden ser momentos en los que vamos a sentirnos bastante
cansados o que va a requerir mucha de nuestra energía. Ya los eclipses siempre hacen eso y siempre tienen un efecto en nuestro cuerpo físico. Pero este eclipse tiene la particularidad que, bueno, como se da en Libra, el regente es Venus y Venus ahorita se encuentra en Escorpio. Entonces, número uno, por el hecho de que Escorpio es el signo que está a la par de Libra, no puede ver al signo y por ende hay cierto sentido como de que el apoyo que tal vez quisiéramos tener o lo que tal vez nos podría aliviar no está tan a nuestro alcance. Además de que Venus en Escorpio está en su signo de detrimento, entonces ya hay una sensación que llevamos desde que Venus ingresó a Escorpio, en donde hay cierto dramatismo a nuestras emociones. Venus en Escorpio nos habla de emociones que van mucho de 0 a 100, donde yo experimento las cosas muchísimo de 0 a 100. Entonces obviamente el eclipse aumenta eso, todo lo que podemos haber estado sintiendo en general con Venus en Escorpio. Y lo que es muy crucial de este eclipse es que este eclipse, como está en Libra, está número uno muy cerca de Mercurio, que también está en este signo, y está muy cerca de en los días siguientes al eclipse, va a generar una cuadratura, un aspecto de tensión con Marte en Cáncer. Entonces, esto es lo que realmente le da esa cualidad de que este eclipse y tal vez el tipo de situaciones que surgen puedan llegar a hablar de, en general, por el rol de Mercurio, comunicaciones que nos llegan, palabras que decimos o que recibimos que pueden llegar a ser un poco hirientes o que son bastante agresivas o que yo agresivamente me comunico con alguien y esto lleva a una sensación de desconfort en general. Esa cuadratura en general que van a experimentar la Luna, el Sol y Mercurio con Marte es complicada también porque Marte está en un signo que no le gusta estar, igual que Venus, y realmente es una cualidad que llevamos teniendo como desde finales de septiembre, que básicamente casi todos los planetas están en situaciones un poco incómodas. Marte en Cáncer está en su caída, en el signo de su caída, y lo que sucede con Marte en Cáncer es que empezamos a actuar de una manera excesivamente emocional, excesivamente volátil, donde a veces por querer proteger lo que es nuestro, lo que realmente queremos proteger desde un lado muy seguro o desde un lado de que quiero proteger algo porque es importante para mí, lo hacemos de una manera demasiado agresiva o se nos desborda un poco la energía. También, y esto es un hecho de que parte de lo que sucede en este eclipse y como ya afecta a nuestro cuerpo, es una baja de energía en general. Entonces tal vez siempre habíamos podido hacer algo o no sé si hacemos un deporte o alguna actividad o nuestro trabajo requiere mucha acción o solo las labores diarias de la casa, tal vez usualmente yo las podía hacer con cierta reserva de energía y me sentía normal, pero ahora todo se cansa un poco más y esta en general es la energía de Marte en Cáncer. Lastimosamente Marte en Cáncer va a estar, o Marte va a estar en este signo por mucho tiempo. Entonces, esta cualidad un poco de conflicto que puede tener este eclipse es importante anotar. Y en esto, de nuevo, por eso es muy importante anclarlo a tu carta natal. No para todo el mundo es igual de relevante estos eclipses y no para todo el mundo afecta todas las áreas o áreas muy impactantes de la carta. Definitivamente, si tenés planetas en los signos cardinales o si sos ascendente cardinal, que sería Aries, Libra, Cáncer y Capricornio, bueno, ahí definitivamente te pone en un rol más protagónico y probablemente esos eclipses han sido mucho más impactantes para vos en general desde que empezaron. Pero entonces, ¿cuál es la recomendación para este eclipse? El descanso va a ser primordial. Hay una real posibilidad de un burnout que puede ser muy excesivo. Esa cualidad de nuevo de Marte en Cáncer, de también emocionalmente estar muy desregulados. Y una desregulación emocional con también Venus en Escorpio es muy probable en este momento. Entonces tratar de tener prácticas de calmar, de regular nuestro mundo emocional, regular el cansancio. Probablemente existan muchas demandas, entonces eso va a ser lo difícil. Necesitamos los momentos que podamos poder guardar esa energía, va a ser muy importante en este tiempo. Y continuemos explorando un poco esta historia de Marte en Cáncer. Es muy importante que notemos las situaciones que surgen en nuestra vida alrededor del 4 o 5 de octubre.
¿Por qué? Porque en ese momento es que Marte llega al grado 17, 16, 17 de Cáncer, y este va a ser el mismo grado en el que eventualmente Marte va a avanzar hasta los primeros grados de Leo, después va a empezar a retrogradar y va a volver a este grado. Y este va a ser el grado en el que se va a tornar directo eventualmente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que básicamente por un largo periodo de tiempo vamos a tener a Marte tocando las mismas áreas de nuestra vida y va a llegar a ese mismo punto. Entonces, de muchas maneras, lo que estemos viviendo alrededor de esta semana, inicios de octubre, es un preludio, un avance, un sneak peek de lo que se va a tratar y la historia que va a estar contando Marte retrógrado por final de este año hasta inicios del próximo. ¿Cuál es la historia de Marte retrógrado y por qué estoy recalcando esto aunque Marte no va a estacionarse retrógrado en Leo hasta el 6 de diciembre? Porque realmente, como Marte mencionaba anteriormente, como Marte está en una posición complicada en Cáncer, desde ya, entre más podamos notar cómo está afectando esa área Cáncer de mi vida, a qué casa corresponde Cáncer en mi carta, dependiendo, como decía anteriormente, dependiendo de mi ascendente, yo voy a saber eso. Entonces, si soy ascendente Aries, Cáncer es la casa 4, si soy ascendente Tauro, Cáncer es mi casa 3, si soy ascendente Géminis, así sucesivamente. Si yo sé a cuál casa activa, yo puedo empezar a considerar, bueno, por ejemplo, si yo soy ascendente Aries, mi casa 4 serían mis familias, mi hogar, mis bases, mis ancestros, todo lo que me apoya en mi vida como una base también familiar y de hogar que me apoya. Cómo se ha habido afectada esta área desde que empezó Marte en Cáncer, qué empieza a suceder alrededor o qué situaciones empiezo a notar, qué energía, qué dificultades. Los temas de Marte siempre son la toma de acción, la toma de decisión, defenderse, a veces tener que pelear por lo que yo quiero, es mi energía física, Marte es hacer. Entonces, cuando se torna retrógrado, usualmente es una historia de empiezo algo y después lo tengo que volver a revisar o me toma mucho más esfuerzo hacer algo que yo quería hacer. Tengo que constantemente estar empezando. Puede ser ahí un comienzo continuo porque siento que tal vez no lo logro tener 100% perfecto la primera vez. Y definitivamente, como está en Cáncer, va a verse muy afectado por la fase lunar, básicamente. Entonces, y eso en nosotros se refleja en nuestro mundo emocional. Entonces yo también emocionalmente, qué deseos empiezan a surgir en mí, qué empiezo a querer hacer en esa área Cáncer de mi carta y realmente notar eso. Y saber que la historia o eventos muy importantes que se den alrededor de este inicio de octubre realmente va a ser una historia que yo voy a continuar revisando. La manera de caminar o de actuar de Marte en Cáncer también es muy cíclica. Entonces, Marte en Cáncer no es directo en cómo hacer las cosas, sino que empieza y va un poco de manera cíclica, de manera un poco circular, llegando al punto, no es necesariamente directo. Y es importante notar que como mencioné anteriormente, Marte también va a retrogradar en partes del Leo. Entonces, no solo mi parte emocional se va a ver un poco afectada o va a afectar mi accionar, pero también mi ego probablemente se va a ver muy influenciado también. Entonces, si hay situaciones en donde yo me veo enfrente de un público y cómo me hace sentir, o yo me quiero presentar de cierta manera, pero no me siento totalmente bien, en general, cómo me quiero presentar hacia los demás y qué está diciendo de mí, lo que se ve de mí en público, son cuestiones que podrían surgir con esta influencia también de Marte retrógrado en Leo. Entonces, esto es importante para que sepan que esto se va a ir dando. Eventualmente ya hasta el 23 de febrero Marte va a estacionarse directo y después pasa hasta ya abril que va a finalmente pasar esos grados. Entonces realmente de octubre a abril estamos viviendo una historia muy concreta que si le empezás a prestar atención desde ya, podés saber, bueno, ok, esa historia de conflictos o dificultades, yo sé que viene por este lado de mi carta, ya sé qué tipo de cosas podría apoyarme, con qué podría premeditar un poco por dónde va a venir.
Como sé que es una parte muy emocional, qué tipo de herramientas puedo tener a mi alcance para regular mis emociones, para bajar un poco las dinámicas y saber que si tengo conflictos, si hay situaciones con otras personas o en general dificultades que se presentan, se pueden tornar un poco más difíciles, entonces mejor cómo logro calmarlas desde el inicio. Y es mi recomendación, por eso recalco este evento. Llegamos entonces al tercer evento más relevante de este mes, que es la luna llena que tendremos el 17 de octubre. Esta luna llena será una luna llena en Aries. De muchas maneras podríamos considerar que finalmente, bueno, salimos de la temporada de eclipses porque ya tenemos una lunación que no es un eclipse. Pero lastimosamente o no, bueno, es lo que sucede astrológicamente, la influencia de este eclipse tiene los mismos tonos que ya les comenté un poco con Marte en Cáncer. ¿Por qué? Bueno, es una luna llena en Aries, el regente de esta luna llena es Marte en Cáncer. Aparte de eso, la luna llena se da en los últimos grados de Aries y por ende, en ese momento en que se da la luna llena, el aspecto que acaba de hacer la luna es una cuadratura con Marte en Cáncer, es decir, una tensión, esos temas de conflictos surgen nuevamente y el siguiente aspecto que va a hacer la luna una vez complete esa luna llena va a ser una cuadratura a Plutón. Entonces, de muchas maneras es como estar entre la espada y la pared. O tal vez entre dos espadas puede llegar a ser. Es una lunación que tiene de nuevo estos temas de un poco conflicto, de situaciones que no nos hacen sentir 100% cómodos, esa influencia en general de estar entre un aspecto difícil y otro aspecto difícil puede llegar a ser eso, ¿verdad? Y creo que aquí, y creo que este mes en general es muy importante no dejarnos llevar por una excesiva negatividad o un excesivo pesimismo porque existe la posibilidad de hacerlo. Donde consideramos, no, pero hacia donde vuelvo a ver, vengo de algo difícil, mi pasado lo siento muy complicado y no veo cómo se puede resolver. Siento que hay algo más que me baja. Esa influencia de Plutón en particular puede ser muy de algún modo paranoica o dejarnos ver o poner una nube negra un poco encima de nosotros donde solo nos podemos enfocar en eso difícil. En general, esta luna llena tiene mucho de esas cualidades de, ya sea así, un conflicto, una tensión, o un momento donde siento que no puedo ejercer el poder que quisiera ejercer, no siento mi energía como usual como siempre, noto que tengo demasiadas demandas, tengo muchas cargas encima, me siento sobrecargada, tal vez mi ambiente está sobrecargado, en el mundo en general veo que los eventos que me rodean son muy difíciles, personas a mi alrededor viven cosas difíciles, va a ser diferente para cada persona. ¿Cómo pueden saber exactamente qué área va a influenciar? Bueno, esto sería el área Aries en su carta. Entonces pensar, bueno, a qué área corresponde Aries, a qué casa corresponde y por ende qué área de mi vida va a influenciar. Mi propósito con comentarles, bueno, que viene un evento complicado, no es necesariamente que nos traigamos todos abajo, sino considerar, bueno, qué podemos hacer alrededor de esto. Eh, las lunas llenas iluminan, entonces va a haber mucha intensidad. ¿Qué implica esto? Bueno, probablemente las personas a nuestro alrededor y como todos estamos viviendo los mismos tránsitos, todos estamos viviendo esta intensidad. Entonces, sí existe la importancia de bajarle las revoluciones lo más que yo pueda a mi mundo y a con lo que estoy interactuando. Yo definitivamente recomendaría no estar absorbiendo demasiadas, ya sea contenido muy negativo, estar viendo, ya sea lo que vea una película, un show o la música o lo que sean cosas que me aporten para traerme para arriba o al menos tenerme en un plano más regulado y que no me traigan abajo. No es un momento para traer más conflicto, aunque sea por ese medio, a mi vida. En general, no para todas las personas una lunación o cualquier tránsito es igual de relevante. Entonces tal vez para vos no lo vas a sentir tanto, tal vez va a ser algo que es pequeño pero es manejable. Pero en general entonces si yo sé que no me afecta demasiado a mí, no está, si yo no soy, por ejemplo,
probablemente para quién va a ser más relevante. Para todas las personas que sean ascendente cardinal. Entonces, Aries, Libra, Cáncer o Capricornio. O si tienes muchos planetas o muchas activaciones en esas casas también definitivamente. Entonces, si yo no estoy participando en eso, bueno, ¿cómo puedo apoyar en lugar de restar? Si ya hay conflictos que yo veo que suceden, bueno, ¿cómo me alejo de y no participo? O soy tal vez no un mediador siquiera, pero ¿cómo me alejo de esos conflictos para no meterme, involucrarme aún más? Y en general, que tal vez es la recomendación para todo el mes, pues un poco es saber que esto puede llegar a pasar. Y entonces personalmente yo no utilizaría estas fechas de mediados de octubre, y ya vamos a hablar de por qué finales tampoco, como para empezar cosas muy importantes o agendar tal vez viajes muy importantes o cosas muy importantes. Si ya tenés algo agendado, bueno, ya sabes entonces que existe la posibilidad de que hayan tensiones, conflictos de una medida más pequeña o más grande, dependiendo de cómo interactúan con tu carta. Y tener tal vez una lista, algo que vos sabes, bueno, esto me ayuda a regularme. Y tener eso a mano porque probablemente lo vamos a necesitar. Y esto me lleva al último punto que quería mencionar durante este mes, que es cómo se va incrementando la energía de la oposición entre Marte y Plutón en Capricornio. Si recuerdan el video de septiembre, el pronóstico de septiembre, Plutón volvió a Capricornio el 2 de septiembre. Entonces tenemos por última vez en todas nuestras vidas a Plutón en este signo, lo cual de algún modo nos está hablando de que estamos viviendo el final de una era, y este final de una era se termina un poco con un bang, con una explosión de algún modo, porque como Marte va a estar retrogradando en Cáncer y en Leo, es lo que significa que Marte va a estar creando una oposición con Plutón cuando Plutón esté en Capricornio, después eventualmente va a generar otra oposición cuando Plutón ya esté en Acuario y después otra vez cuando va a salir. Entonces, esto básicamente nos habla de que, como les comentaba, bueno, de aquí a abril básicamente estamos viviendo esas activaciones muy intensas. En este caso ahora es una historia que se cuenta entre esa área Cáncer y Capricornio en mi carta. Entonces, los signos que son opuestos cuentan un cierto tipo de historia. Siempre están hablando de dos, siempre las casas, por ejemplo, la casa 2 y la casa 8 tienen temas en común, 3 y 9, y así sucesivamente. Entonces, ¿de qué nos puede hablar? Y bueno, importante notar, la oposición exacta entre Marte y Plutón no se da hasta inicios de noviembre, hasta el 3 de noviembre, pero realmente después de esa luna llena todo se va incrementando hacia eso. Entonces, porque se van acercando cada vez más. ¿De qué nos hablan estas oposiciones Marte y Plutón? Marte, como ya hablamos, nos habla de esa actitud de defenderse, de yo lucho por las cosas, de ejercicio físico en general. Y Plutón, por otro lado, nos habla de dinámicas de poder, de control, de situaciones ocultas, de lo más profundo, de la incomodidad del ser humano, de las situaciones que pueden ser más difíciles, más que nos calan de una manera lo más profunda posible. Entonces, la oposición, que ya es un aspecto de tensión, justamente nos está hablando de que a inicios de noviembre, pero vamos escalando hacia eso, es una energía de un reto para cada uno de nosotros en esas dos áreas, en el área Cáncer y el área Capricornio. La interacción de estos dos planetas nos puede hablar de situaciones explosivas o que más bien tratan de esconder algo. Puede ser que alguien me trata de esconder una situación o yo me doy cuenta de algo que estuvo escondido por mucho tiempo. Nos puede hablar de situaciones que, como decía, explosivas o sorprendentes o que surgen de manera repentina y cambian mucho el panorama. Hay un desafío definitivamente que existe y definitivamente, lo mencionaba anteriormente, pero aquí es donde es más importante recalcar, que aquí es donde más posiblemente vamos a ver esa energía de Plutón, de ese pesimismo, de traernos abajo, de esa nube negra, tal vez donde siento que nunca logro dar o hacer lo que yo quiero hacer,
porque hay algo que me está reprimiendo. Ese efecto que puede tener Plutón en Marte, en Cáncer, es como traernos abajo aún más. Si ya yo siento que me está costando más trabajo, no sé, hacer ejercicio como lo hacía antes, o actuar o tomar decisiones, o trabajar en mi trabajo, ya no logro hacer lo que hacía antes, Plutón me trae abajo también emocionalmente o mentalmente bastante. Entonces, como dije anteriormente, cuando un astrólogo va a mencionar un aspecto que es difícil, no es para traernos abajo, sino es número uno porque yo pienso que es mejor saberlo. Definitivamente uno no sería un astrólogo responsable si nada más no mencionaría, y mencionaría tal vez los otros aspectos que suceden en el mes que son menores, pero también pueden ser positivos. Y con eso también quiero recalcar que sí hay cierta energía positiva durante el mes, no es que no existe en lo absoluto. Pero sí es un hecho que, por ejemplo, las oposiciones entre Marte y Plutón no se dan siempre, se dan probablemente cada 2 años, por ahí, y no se dan usualmente en esta manera repetitiva, ¿verdad? Por el hecho de que Marte va a retrogradar, se va a dar 3 veces. Entonces, 3 veces estamos recibiendo un golpe, un choque de realidad, un choque de decepción o un choque de poder donde alguien me quiere controlar, de aquí a abril. Entonces, ¿cómo podríamos manejarlo de la mejor manera? Número uno, para esta instancia en particular, bueno, saber que esta energía un poco oscura o esta influencia un poco desafiante va a existir a finales de octubre, se intensifica para final de octubre, inicios de noviembre en particular. Después se alivia un poco ya cuando Marte ingresa a Leo, pero eventualmente va a generar esa oposición entre Marte en Leo y Plutón en Acuario. Eso lo veremos después. Pero entonces, aquí definitivamente hay una necesidad de protegernos. Y yo diría que siempre es bueno tener algún tipo de ritual o técnica o maneras en que vos puedas proteger tu energía. Pero si hay un momento en donde yo diría que es especialmente importante hacerlo, sería finales de octubre, inicios de noviembre. Entonces, esas técnicas de protección, dependiendo de cuáles sean tus creencias religiosas o espirituales, puedes hacerlo. Yo creo que sería muy importante hacerlo diariamente durante estas épocas. No porque necesariamente, de nuevo, no todos los eventos astrológicos son igualmente relevantes para todos, pero ya también todos estamos viviendo esta dinámica y es una dinámica complicada. Entonces, ya a mi alrededor va a tener esta energía. Entonces, eso. Cuidar mucho, no sobreextenderse a nivel de energía, no hacer deportes extremos o no hacer actividades muy extremas, no llevar nuestro cuerpo al límite. Este no es el momento en que tu cuerpo lo va a soportar, básicamente. No es un mes, y este final de este mes, no es un momento en el que podés como depender de tu energía también tal vez como lo hacías antes. Entonces, por eso la capacidad de protegerse, de tener diariamente o semanalmente rutinas que te ayudan a recargar, eso es lo que más te puede ayudar en general. Y bueno, ahora mencioné eso. Bueno, obviamente no es que todo el mes son estas situaciones complicadas. Entonces, ¿qué hay? ¿De qué nos podemos apoyar este mes? Uno, nos vamos a poder apoyar de Júpiter, que sigue en Géminis. Júpiter eventualmente va a retrogradar este mes también, por lo que va a estar bastante tiempo en ciertos grados de Géminis. Entonces, el mundo Géminis va a ser un mundo en el que nos podemos apoyar. Los videojuegos, hablar con personas que sabemos que son cercanas a nosotros nos hacen sentir bien, la comunicación, ver podcasts, ver videos, ver cosas que son felices, que son ligeras, que son muy Géminis, hacer cosas que hacemos de niños, eso nos puede apoyar mucho este mes. Y por otro lado, ya cuando Venus ingresa al signo de Sagitario, eventualmente va a generar una cuadratura con Saturno, pero en general va a ser muy positivo y podemos apoyarnos de esas áreas mutables en nuestra carta, del área Géminis y el área Sagitario, porque eventualmente Venus y Júpiter van a estar interactuando entre sí. Entonces son los dos benéficos interactuando entre sí. Entonces, ¿cómo me puede apoyar del lado de Sagitario? Bueno, explorar.
pensar en el futuro. Aquí sí, sí va a ayudarnos mucho a pensar más en el futuro, en un futuro en el que podemos confiar, hacer las cosas, tal vez ciertos planes que puedan ser espontáneos, que me ayudan a salir. De nuevo, nada de sobre exigirse físicamente, pero de explorar, de tal vez ir a la naturaleza o ir a ver, me inspiro de arte, me inspiro de cosas que tal vez son más diferentes a lo usual o diferentes a lo que usualmente consumo, cosas así. Esa área en particular, casi que todo el mes, el área Géminis, pero eventualmente esa influencia de Venus en Sagitario nos va a ayudar a salir un poco de esta tensión emocional que puede ser octubre. Y en general, bueno, esta es la recomendación como en general para el mes. Entonces, venimos a los últimos meses de este 2024. 2024 ha sido un año muy interesante y definitivamente astrológicamente, bueno, los astrólogos ya veíamos un poco venir esta influencia de la retrogradación de Marte, que es como el highlight de todo final de año. Y ahí lo voy a seguir comentando en otros videos, pero bueno, es un mes bastante movido, como les comenté. De nuevo, recuerden siempre recargarse, bajar la cantidad de actividades en la medida de lo posible, cuidarse lo más que puedan, protegerse si les gusta ese tipo de rutinas de protección. Y en general, ahí me pueden dejar en comentarios cómo les va yendo este mes, cómo se van a estar cuidando durante este mes. Y nos vemos para los siguientes videos. Muchas gracias por haber visto este video.